Gracias, Dafne. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según sea el caso de donde nos estén acompañando. Este es un seminario más de la serie Antisemitismo en Latinoamérica, una perspectiva comparativa. Cuando comenzó hace un año la pandemia y se aplicaron restricciones a nuestras vidas, no se hicieron esperar las teorías de la conspiración ni la adherencia a visiones políticas contrarias al sentido común y a la ciencia. Más allá de la atolondrada respuesta de las autoridades sanitarias a nivel mundial, ya se sabía que el uso de un cubreboca en público siempre había ayudado a contener la diseminación de enfermedades infecciosas. Sin embargo, la politización del uso de la máscara se hizo inmediato, y ello afectó seriamente la vida cotidiana de muchas maneras, algunas muy negativas. Lo que se percibe aquí es la alteración del espacio a través de las ideas. De manera similar, Joshua Lund, en su libro titulado El Estado Mestizo, afirma que aunque la cuestión de la raza se piensa en términos de personas, de gente, se comprende mejor cuando se contempla en términos de territorio, de geografía, es decir, cuando se mira al espacio racializado. Un ejemplo de esto sería pensar en Alemania nazi y la aplicación del término Judenfrei, right? Libre de judíos. Aquí vemos que el lenguaje y muchas otras estructuras son el medio de difusión de un antisemitismo genocidio. Si consideramos que el Internet es un espacio virtual, entonces tenemos que buscar en esta infraestructura las respuestas a procesos de racialización, segregación y odio que se dan no solo de manera casi instantánea, sino muy efectiva. Por ello, hoy tenemos al profesor Adán García Fajardo, quien es director del área académica del Museo de la Memoria y la Tolerancia en la Ciudad de México y es profesor del Centro Educativo Trooper del mismo museo. El profesor García también se desempeña como miembro del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión Técnica del Instituto de Desarrollo Social de la Secretaría del Bienestar. Hoy presenta su ponencia Discurso de odio, antisemitismo y su nexo con el mundo real en la era de redes sociales digitales. Sin más preámbulo, bienvenido Adán, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, adelante. Agradezco yo el tiempo y el espacio que me dan a mí para estar con ustedes, particularmente a ti, Pedro, que realizas esta invitación, y al Instituto para el Estudio de la Política y el Antisemitismo Global. Aprecio también la invitación y el espacio. A quienes hacen esta conversación posible, Dafne, Martín y otras personas, les aprecio mucho su tiempo y su energía. Antes de empezar, me gustaría dar algunos avisos. En primer lugar, me gustaría decirles a las personas aquí que son sobrevivientes o pertenecen a una segunda o tercera generación de sobrevivientes, particularmente el Holocausto, que lamento mucho si en algún momento esta ponencia pudiera causarles dolor o remembranza, porque voy a presentar datos e historias relativos al inenarrable suceso que el Holocausto fue. Esta conferencia también puede presentar materiales e ideas controversiales. Es importante asumir que cualquier punto de vista aquí presentado es personal, no compete ni al museo ni al instituto el arrogarse esa responsabilidad. Y también decirles que cuando yo haga ejemplificaciones sobre mí como una persona antisemita, serán solamente de forma ilustrativa, no porque yo lo sea, me sienta o piense de esa forma. Esta conversación finalmente tiene solamente fines educativos y por el momento no es susceptible de ser citada, es un trabajo en progreso, pero prontamente verá la luz. He dividido esta conferencia, esta conversación en tres partes.
discurso de odio, antisemitismo y redes sociales digitales. Y mientras que en las dos primeras partes vamos a ver tanto concepto y definición como antecedentes e historia y en algunos casos límites, dejaremos las conclusiones para el final. Cuando hablemos de redes sociales digitales, vamos a hablar cómo la virtualidad se ha malentendido, pero eso no quiere decir que no sea real, que hay un vínculo con el mundo real. Y las palabras también matan. Cuando cerremos esta charla hablaremos sobre el medio, el mensaje, el canal y también la replicabilidad a través de los emisores. Pero dejaré hacia el final solamente una hipótesis o una pregunta para un posterior trabajo. Si está bien con ustedes, entonces comencemos con la primera parte de la conferencia, definiendo conceptualmente qué es discursos de odio. De alguna manera, el discurso de odio es una acción comunicativa que, basándose en identidades sociales, particularmente en las minorías que pueden entenderse como vulnerables o vulneradas, intenta atacar la igualdad de las personas en dignidad y derechos, movilizando para ello manifestaciones del lenguaje. Las ideas que se comparten de manera pública, que incitan la violencia, promueven la violencia, estimulan la violencia y hablan en contra de un grupo o minoría vulnerada con un afán discriminatorio, son un discurso de odio. Ahora, el principal foco, digamos que las personas nacemos con una igualdad de dignidad en derechos. Está en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces lo que el discurso de odio intenta hacer es atacar a esa dignidad y arrancárnosla, arrancársela a los sujetos contra los cuales está dirigido el discurso de odio. Si esto sucede, si logra penetrar y cuestionar y derruir, entonces lo que viene es que cuando a uno lo vacían de la dignidad, queda humillado o resta humillado. Muchas veces lo que hace el discurso de odio es que transmite de alguna manera repugnancia, asco, plaga, enfermedad, cosas que los seres humanos intentamos contrarrestar, minimizar, el miasma, los olores fuertes o feos, y entonces lo que se logra es que no solamente se ataca a esta persona, a esta identidad, sino que también alrededor suyo se crea un halo de repugnancia, de disminución, de desvalorización, finalmente de deshumanización. Es también importante, sin que sea únicamente por ello, que el discurso de odio, cuando lo emite alguien, lo que está haciendo también es una identificación social. El sujeto activo, es decir, el emisor, lo que está haciendo es que cuando emite el mensaje no solamente va dirigido hacia el sujeto pasivo, sino que está buscando a otros que puedan pensar como él, sentir como él, que quieran actuar como él. Y entonces, esos que al principio pueden ser solamente espectadores, terminan atacando a una otredad, a un grupo, a una minoría vulnerada, donde lo que se crea alrededor es una pertenencia a ese sujeto activo. Y a veces se crean cámaras ecoicas, donde lo que hacen es que en rebaño o en manada atacan a esa persona o atacan esa identidad. Esta sería la conceptualización del discurso de odio. De manera más esquemática o más sencilla es, tenemos a un sujeto activo, a un perpetrador, a un victimario, que ataca a un sujeto pasivo, particularmente una minoría vulnerada o vulnerable, a través de cualquier tipo de lenguaje o discurso, pueden ser símbolos, pueden ser el lenguaje hablado, puede ser imágenes, puede ser el lenguaje escrito, y lo que intenta hacer es golpearlo, derruirlo, quitarle o extraerle su dignidad. Y finalmente también como un efecto paralelo, buscar alrededor otras personas que forman parte de este pensamiento o sentimiento para atacar en conjunto o identificarse socialmente contra esta identidad.
en términos históricos, para hablar del discurso de odio, tendríamos que referirnos a las primeras capacidades de libertad de expresión. ¿Y a qué nos referimos con ello? Si bien existen discursos de odio discriminatorios antes de que las libertades o garantías individuales existan, podríamos empezar a explorar los discursos de odio por el derecho a la libertad de expresión como una cuestión de falta de censura. Los primeros que hacen esto son los ingleses, donde le permiten al Parlamento no tener censura o no ser recriminados por lo que dicen dentro del Parlamento, pero también a través, posteriormente de esto, de la Bill of Rights, una carta, lo que se conoce en español como Declaración de Derechos del 1689 en Reino Unido. También a finales del siglo XVII había una ley de imprenta y entonces la corona podía censurar lo que dijeran las personas los autores. Esa era una ley que se tenía que renovar y a través de una intervención de John Locke se evita que se pueda renovar esta ley y entonces de alguna manera por omisión existe o comienza a existir una libertad de expresión por lo menos en la imprenta. John Locke es uno de los teóricos contractuales, pero junto con él existen muchos otros. Y sus ideas van ganando terreno en Europa. Incluso la idea de poder remover a quien no pueda garantizar las libertades fundamentales se torna una realidad. Y entonces tenemos a lugares como Estados Unidos, donde existe una constitución, pero en sus primeras enmiendas, que también se conocen, las primeras 10 como Bill of Rights, se habla de la libertad de expresión. Y muchas otras constituciones liberales, tanto de América como de Europa, incluyendo la Declaración Universal, que esta no es una constitución, pero es una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano en Francia, van a reflejar esta libertad y también le van a imponer límites. Finalmente, podemos entender el derecho a la libertad de expresión, además de en las constituciones nacionales, es decir, en cada jurisdicción nacional, como un derecho humano. ¿Por qué? Porque en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya hay un instrumento a nivel internacional que protege el derecho a la libertad de expresión. ¿Y cuál es la reflexión a la que esto nos lleva? El foco de los derechos humanos es sentar el mínimo deseable, o sea, un piso, una base, para que a partir de ellos construyamos nuestra libertad, construyamos nuestro libre desarrollo, nuestra personalidad, pero también al mismo tiempo para el desarrollo de sociedades democráticas y plurales. Entonces, la libertad de expresión tiene una teleología, un fin muy específico, que es comunicarnos a través de la emisión de nuestros mensajes, de la recepción de ellos, de buscar y de recibir información e ideas. El discurso de odio es posible gracias a la libertad de expresión. El problema es que frente a los límites que existe de la libertad de expresión, este los quiebra o los vacía de significado. ¿Por qué? Porque cuando hay libertad de expresión y el otro también tiene libertad de expresión, yo no puedo ir en contra de su libertad, no puedo ir en contra también de otras libertades, otros derechos. Y el discurso de odio lo que hace es que borra los límites, los trasciende de una manera negativa y atenta contra las libertades de los demás. Empezando porque atenta contra la igualdad en dignidad y derechos que todos los seres humanos tenemos. Y lo que pasa cuando esto sucede es que daña al conjunto de la sociedad, porque transgrede la diversidad y transgrede la pluralidad. Voy a pasar ahora rápidamente hacia la concepción de antisemitismo, hacia el concepto del antisemitismo, y después vamos a ir un poco por la historia y sus límites. A mí no me gusta meterme en controversias o en Honduras, diríamos en español. Entonces yo voy a trabajar con una definición que es una definición muy segura. Es un tanto ambiguo, pero justamente porque es ambigua funciona bien. Y es una definición de la
Alianza Internacional de Remembranza del Holocausto, una organización internacional formada por varios países, donde México es un observador, no es un miembro parte completamente. Del lado izquierdo ustedes pueden ver la definición de la IHRA. El antisemitismo es una percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos, ¿no? Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías, cuando estas son vistas como personas judías o se confunden con personas judías, y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Es una definición del 2016. Y un poco ampliándose, la IHRA lo que nos dice es, hay actos antisemitas que son considerados delitos. No en todos los lugares, pero por ejemplo, la denegación del holocausto en partes o en países de Europa Central es un delito. La distribución de material antisemita en algunos países es un delito. Cuando a alguien le niegan oportunidades por ser judío, o le evitan o le quitan servicios por ser judío y están disponibles para otros, hay antisemitismo. Y eso, por ejemplo, sí está tipificado en varios países de América Latina, incluido México. La discriminación en este sentido es punible, aunque no hay sentencias, excepto una, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla sobre ello. Ahora, hay actos delictivos que son considerados antisemitas. Además del delito, por ejemplo, de lesiones, que es cuando golpeas a alguien o lo acuchillas o cosas por el estilo, pero no lo matas. Cuando incendias o cuando vandalizas, hay también un componente antisemita cuando los objetivos del ataque son personas o propiedades o parecieran ser de personas o propiedades judías. Esta definición de IHRA sirve mucho para entender a qué nos referimos con antisemitismo. Lo que les voy a proponer a continuación tiene que ver con el antisemitismo, pero también se puede extrapolar contra casi cualquier minoría. ¿Cómo se legitima, cómo se llega, cuál es el proceso para legitimar la destrucción de una minoría? Lo primero que se hace es que se desindividualiza. No es Adán la persona que está aquí, sino forma parte de un grupo y todo el grupo es igual. Y son diferentes de nosotros. Es decir, se construye una otredad. Pero también lo que se está haciendo es que todos son iguales o de alguna manera todos son tan parecidos que no hay manera de distinguirlos, pero son tan diferentes a nosotros que tienen que estar separados. Este es el primer paso, la desindividualización. Sigue una deshumanización, donde devaluamos a la otredad, minimizamos a la otredad. Muchas veces se le aplican sobrenombres animales, se le aplican sobrenombres o comparaciones contra cuestiones deleznables o desagradables, y también se aplican insultos étnicos. Lo que sigue después es lo que pasó en la última etapa lo que pasó durante el Holocausto. La idea es desaparecerlos. ¿Por qué? Porque si ya se pasaron por estas dos fases, en el imaginario del grupo hegemónico, hay una sensación de que el otro debe desaparecer, que es una amenaza, que se le debe eliminar, incluso que se le demoniza, y finalmente que si los otros existen, entonces nosotros no podemos existir. Muy en consonancia con lo que sucedió durante el régimen nazi. En muchos sentidos, el antisemitismo lo que hace es que le permite de manera muy sencilla a personas, identidades que tienen una sensación de derrota o de infravalorización, explicar esta sensación. Es decir, el otro, el extranjero
el enemigo es el que me ha hecho sentir a mí así. De alguna manera, podemos determinar en cortes temporales, por lo menos 4, estas etapas del semitismo, del antisemitismo. Si ustedes ven, por ejemplo, el documento que más se utiliza para legitimar los ataques contra las personas judías, ustedes van a encontrar los protocolos de los sabios de Sion. Y muchas veces en el imaginario, cuando las personas le llaman a alguien sionista, filosionista u otro apelativo de esta naturaleza, intentan referirse a esto. Ni siquiera saben completamente de qué se trata. Cuando hacemos los cortes temporales, y aquí hay que decir que no son cortes o etapas limpias, porque mientras una se desarrolla también se puede estar desarrollando la otra, tenemos cuestiones premodernas, es decir, años 70 o años 150, es el antisemitismo antirreligioso o antijudaísmo, lo llaman algunos autores. Después tenemos un antisemitismo nacionalista, que es un poco más moderno, que habla de un pueblo o un estado cuando se están consolidando los estados-nación. Luego uno racializado, que es de finales del siglo XIX, siglo XX y en adelante, y el antisemitismo digital. El antisemitismo religioso se da durante la etapa de consolidación del cristianismo en Europa. En el año 150 se decía que se decía algo así como, Dios ha sido asesinado. El rey de Israel fue muerto por una mano israelita, ¿no? Y entonces se le consideraba deicida al pueblo judío. Y durante 1815 años, la Iglesia católica no dijo nada, hasta que en 1965 se dijo que no podía ser imputado indistintamente ni a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy, y no se debía señalar a los judíos como réprobos de Dios y malditos. Es decir, este antijudaísmo religioso tiene una raíz en los primeros, en las primeras consolidaciones del cristianismo en Europa. Además, constantemente se habló de las personas judías en el antijudaísmo como realizadores de actos sacrificales, lo que se conoce como el libelo de sangre, como vagabundos o como traidores. Estos estereotipos, el día de hoy, siguen movilizándose. Sin embargo, es una etapa diferente de aquella. Otro tipo de antisemitismo, que es el nacionalista, es durante la etapa de formaciones nacionales en Europa. Se decía que los judíos eran indiferentes al sufrimiento de los otros, incapaces de lealtad. Adorno y Horkheimer, por ejemplo, en un diálogo que sostienen, de lo que hablan es de cómo el ideal de burgués y de ciudadano, particularmente burgués gentilhombre, tenía que ser solamente leal, sin ninguna identidad, excepto la del Estado Nacional que se estaba creando. Entonces, las personas judías siempre eran vistos con una segunda identidad, además de la que pudiera ser nacional. Y esto se ve mucho en el caso Dreyfus, por ejemplo, en Francia. Esas concepciones es cierto que son racistas, pero en realidad el racismo como una cuestión de jerarquización de clases y el antisemitismo como una contraposición al germanismo, por decirlo de alguna manera, son ópticas que nacen en realidad en el siglo XIX y que se movilizan con mayor fuerza a partir de 1919. Un segundo, por favor. Las siguientes etapas también son racistas, pero suceden después de una etapa o de un momento en la historia humana donde hay una racionalización binaria. Yo recuerdo mucho a Primo Levi cuando él dice, yo nunca me sentí judío hasta que no me imbuyeron o me recordaron la identidad en los campos de concentración. Pero yo tenía miedo en Italia, no por ser judío, sino por ser comunista. Lo que va a hacer esta racialización binaria y la jerarquización es
que va a buscar la desaparición y va a consolidar un exterminio. No, por el tiempo no creo que me tenga oportunidad de leer la historia que tenía preparada, pero lo que sí les quiero decir es que la intensidad y la escala termina con el Holocausto y se va diluyendo, pero lo que estamos viviendo hoy en términos de antisemitismo es una fuerza a través de otros canales que está cobrando momentum. A pesar de lo que muchos autores digan, ahorita les voy a hablar un poco del odio y cómo se está manejando, porque además se está vaciando de concepciones históricas que teníamos sobre el antisemitismo, y lo que ahora sucede con el antisemitismo digital es que estamos teniendo o estamos hablando, cuando hablamos de antisemitismo digital, de una postura y una intelectualidad frente al mundo enferma. Y es muy curioso, decía Humberto Eco, porque, por ejemplo, que era a la vez, es como esquizofrénico un poco en el sentido de, ¿cómo decirlo? Los judíos son a veces al mismo tiempo para estos imaginarios comunistas y capitalistas o imperialistas. Y son al mismo tiempo tradicionalistas, pero al mismo tiempo son también punta de lanza en términos de proposición y de globalización. Entonces, el antisemitismo digital sí abreva de ese pasado, pero por ejemplo, cuando se habla de personajes que son señalados como un poco en el sentido de los sabios de Sion y el capitalismo, y que son quienes dirigen el destino y tienen una intelectualidad enferma, como por ejemplo que apoyan los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, típicamente sale a relucir George Soros, ¿no? Otra cuestión del antisemitismo digital es que hay una desconexión entre racismo y antisemitismo. Muchas veces cuando hablamos de antisemitismo digital, las personas relacionan al Estado de Israel y entonces hablan en contra del Estado de Israel y hablan de los judíos como si los judíos fueran el Estado de Israel, como si hubiera un paralelo directo y entonces no hubiera una distinción entre lo uno y lo otro. Ahora, el antisemitismo digital también hoy es diferente de los otros antisemitismos o de las otras etapas de antisemitismo. ¿Por qué? Porque el antisemitismo, ahora sabemos, y mucha gente habla en contra del antisemitismo. Es una lucha mucho más amplia, mucho más abierta, y es cada vez una responsabilidad de todos. Ahora, pasemos de las redes sociales digitales. De alguna manera, Adama Dieng, uno de los asesores especiales para la prevención del genocidio de las Naciones Unidas, dice, las palabras matan, matan como las balas. En su mensaje, un segundo por favor, tienen un micrófono abierto. Las palabras matan como las balas. Y lo que él dice es, a ver, el genocidio no comenzó con los machetes en los retenes en Ruanda, como no comenzó con las cámaras de gas en el Holocausto. Comienza con la discriminación, comienza con el discurso y comienza con la naturalización y con esto que yo les decía, buscando y encontrando otros que replican los mensajes lesivos. Dien también hablaba de la palabra como una herramienta para la paz, para el amor y para incrementar la cohesión social y la armonía, en lugar de hacerle una herramienta del odio. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que hay cruces, entre cruzamientos o traslapamientos, que posibilitan dos cosas?
por un lado, la transmisión del mensaje y la comprensión, y por el otro lado, llevar a la acción y la trascendencia al discurso. Hay que pensar que 36 de cada 100 personas en el mundo tienen una cuenta de Facebook, y de que de cada 10,000 publicaciones que existen en Facebook, entre 10 y 11 son detectadas como discursos de odio. Aguas con el término detectado, porque detectado no implica que otras cosas no se les vayan o no se les pasen a las inteligencias artificiales, o que las personas que lo ven no lo definan como tal. Además, no todas las banderas rojas o las señales de alarma son discursos de odio. ¿Por qué? Porque están de alguna manera entretejidos o escondidos, o no llegan al nivel o no pasan la prueba de ser discurso de odio. Y eso es importante porque si todo lo que pudiera parecer discurso de odio lo censuráramos, entonces no tendríamos libertad de expresión. Y y esto es algo que muy seguramente por el momento no pueden hacer los algoritmos, distinguir entre la forma y el fondo. ¿Y a qué me refiero con eso? Una de las formas en la que operan las redes de odio es que los mensajes que pueden parecer inofensivos, explicativos, incluso educativos a veces, van entrecruzados o traslapados con discursos de odio. En muchos casos, particularmente durante el coronavirus, con cuestiones que tenían que ver con sistemas financieros y con control de parte de un grupo, que en este caso eran las personas judías. Ahora voy a ir con un ejemplo mexicano. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a lanzar estos mensajes y otros empiezan como a tomar la carnada? Bueno, entonces se van creando comunidades de personas que piensan de manera parecida. Estas personas que piensan de manera parecida son referenciadas a páginas que están fuera de la jurisdicción, por así llamarlo, de quienes sí tienen control sobre las redes sociales, en este caso Facebook, Instagram u otros. Perdón. Las personas ahí entienden o ven o sienten de una manera diferente, crecen esta distinción, abrevan de los lenguajes que disminuyen al otro, y entonces retornan a páginas de otra vez de amplio espectro, nuevamente Facebook, Instagram, Twitter y otras, con una codificación y comprensión adquirida. Y hay que pensar aquí que la información ahora no está centralizada, es decir, no hay una imprenta o no hay un diario o no hay alguien que defina qué se puede transmitir y qué no se puede transmitir. Lo que tenemos en las redes son líneas guía. Y entonces, como la información acá se transmite de boca en boca de manera orgánica, no hay una necesidad de verificación de datos. En muchos casos, las campañas de odio son extremadamente baratas y son de rápida diseminación. Otra propuesta es que a veces no se quiere solamente desinformar, sino mal informar. Es decir, yo quiero que mi verdad, que no es real, sea verdadera. Es decir, que esa mentira que se repite 1000 veces se vea como verdadera. Entonces, estos discursos o campañas atraviesan las redes y van permeando también en otros medios y van creciendo a través del discurso. Y entonces se multiplican hasta que parece una verdad. En México hay un dicho que dice, si el río suena, es que agua lleva. Entonces, ¿qué pasa con estas campañas de odio? ¿Qué pasa con estas páginas? ¿Qué pasa con estos mensajes que crecen tanto de manera orgánica que llegan a pensarse como reales? Hay nuestra jefa de gobierno, nuestra alcaldesa o gobernadora de la Ciudad de México, es una mujer de origen judío, Claudia Sheinbaum. Y cuando ella estaba a punto de tomar la candidatura, había otra persona de origen judío, Salomón Chertorivsky, que podía haber sido también candidato a la Ciudad de México. Y en ese momento dos comentaristas empezaron a decir, bueno, vamos a tener por un lado y por otro, ya no va a haber cómo hacernos o cómo salirnos de esta. Era un grupo de alcance nacional, el canal en el que se estaba diciendo, el grupo Radio Fórmula.
Y no solo eso, sino que siguieron y dijeron, el dinero que Claudia Sheinbaum manejó con las obras públicas cuando era secretaria del Medio Ambiente, y a quienes se los dio, a esa etnia opulenta. Y entonces ahí había un claro mensaje antisemita que se replicó en las redes sociales, que se multiplicó y que después ha sido utilizado como una manera de hablar en contra de la población judía. Antes de pasar a las conclusiones rápidamente, les quiero mostrar esto, es la incidencia del discurso de odio o del odio en Facebook. Este es el año 2019, 2020, y vean el crecimiento durante la pandemia. A pesar de que Facebook puede censurar o puede quitar, hay una escalada brutal. Y aquí creo que se ve mejor. Hay momentos en los cuales, si lo comparamos, se multiplica por 10. Y Facebook está haciendo un mejor trabajo cuando hablamos del odio organizado a través de organizaciones. En Instagram se ve una gráfica parecida. Más de 6 millones de discursos de odio cada 3 meses. Elías Fasja, si puedes apagar tu micrófono, me echas una mano. Paso a las conclusiones. La primera conclusión es que hay un daño a la dignidad. Digamos que en el pasado, la dignidad era una característica de las autoridades, como en Roma, o del soberano en los reinos. Incluso muchos pueden decir que la dignidad hoy se alcanza después de mucho trabajo personal y de reconocimiento. No obstante, hay una dignidad que todos los seres humanos tenemos solo por ser seres humanos. Cuando a las personas se les humilla, en el sentido de lacerarlas, cuando se intenta vaciarles de dignidad, cuando se toma el sentimiento de autorrespeto y se intenta deshacerse de eso, hay un daño a la dignidad. Para casi todos nosotros, si nos pensamos como individuos, la identidad que tenemos se basa en nuestro origen, en de dónde venimos, en nuestra lengua, en nuestros ancestros, en el lugar de nacimiento, en las características físicas, solo por mencionar algunos componentes de todo lo que me hace ser yo. Cuando atentan contra nuestra identidad, están atentando contra nuestra persona, pero también contra los que vienen atrás o los que están a un lado, contra nuestro grupo. El discurso de odio lo que intenta hacer es una humillación llevada al extremo. Trabaja contra la identidad de un grupo específico, la lesiona y lesiona también a la dignidad de la persona, y por lo tanto lo que hace es que termina trabajando en contra del grupo cuya identidad se afecta. El discurso de odio daña, golpea, molesta, incluso busca derruir el autocontrol de las personas del grupo, y lo que hace es que reta su paz, su salud mental y su seguridad personal. El discurso de odio debilita a los grupos a los que se dirige, porque prepara la sumisión, por un lado, si no es posible eso, la huida, o si no, el conflicto. Pero en todos casos, además de esto, cuando se multiplica el discurso de odio, tomando el ejemplo de Goebbels del que les hablé hace un segundo, el discurso de odio pasa a ser una realidad, porque naturaliza lo que se está diciendo si no hay una oposición constante y que pueda derrotarlo. Entonces, si el grupo al que se ataca no tiene la fuerza suficiente para contrarrestarlo, el discurso de odio se va a normalizar y no va a haber quien pueda actuar en contra de este. Siempre una persona que es sujeto de discurso de odio y su grupo o su identidad están a la defensiva, cuidándose, sin paz mental. Entonces lo que hace es que atenta contra ese grupo. Por otro lado, tenemos una segunda conclusión, es que aquí hay una paradoja. Hay que tolerar esto. La Declaración de Principios de la UNESCO de Tolerancia dice que la tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, nuestras formas de expresión y los medios de ser humano. Pero hay que ser tolerante con el intolerante
Hay un libro de Karl Popper que habla sobre, se llama Open Society, ¿no? Y lo que dice es que la tolerancia sin límites puede llevar a la desaparición de la tolerancia. ¿Y quiénes son los intolerantes? Pues son los que no razonan, los que no dialogan, los que responden con violencia. Y que hay veces que hay que estar preparados para ser intolerantes con estos grupos. Como de alguna manera sentencias, la negación del holocausto es antisemitismo, sí y siempre sí, ¿no? Incluso Facebook ahora la distorsión del holocausto, la pena con la remoción. Cuando hablamos de crítica al Estado de Israel es antisemitismo, no siempre, depende de cómo se realiza la crítica y de los sujetos que se comparan y se critican. Yo, por ejemplo, puedo criticar al gobierno de México o al Estado mexicano por la cantidad de feminicidios que tiene, sin por eso ser anti-mexicano o sin por eso emitir un odio racial contra los mexicanos. Si bien cuando, por ejemplo, se hacen comparaciones o se equipara a la población judía con el Estado de Israel, esto sí podría entenderse como antisemitismo. Por ejemplo, cuando hay una comparación diciendo que el Estado de Israel es un Estado nazi o que el Estado de Israel es un Estado de apartheid, esto podría entenderse como antisemitismo. O peor aún, cuando se dice es que los judíos están haciendo lo que los nazis hicieron con ellos, con los palestinos, ahí puede entenderse un fuerte comportamiento tanto antisionista como antisemita. Los judíos son minoría y por lo tanto son susceptibles de ser molestados por el discurso de odio en casi todos los lugares en los que son minoría. Y son minoría en todo el mundo, excepto quizá en Israel. Finalmente, los protocolos de los sabios de Sion, que son un documento apócrifo que deja muy mal parado a la población judía, en mi opinión, por ser una forma de desinformar y por ser falsos, deberían de prohibirse en las redes sociales digitales. Por último, el vínculo con el mundo real es justamente este daño a la dignidad, cómo las palabras pueden matar, pero porque espolean la acción y construyen mundos que lo que hacen es excluir. También porque hay un derruimiento de la tolerancia, porque hay una imposibilidad de raciocinio y comunicación y por lo tanto va creciendo la violencia. El discurso de odio y el antisemitismo vacía de cosas de significado, cuestiona la historia y cuestiona los hechos, además de que realiza comparaciones abusivas y lesivas. Finalmente, como última parte de esta presentación, el medio, en este caso las redes sociales, trabajan comparando datos y ajustándose a la búsqueda de comunidad, comunicación y afinidad. Entonces, a veces también funcionan como creadores de comunidades de odio. Esto prevé un problema. Además, porque las redes sociales cada vez más intentan ser también un mercado donde la gente compra y vende y donde el dato de la persona también es una mercancía. Entonces, para futuros trabajos, una hipótesis que a mí me queda por explorar es, si el odio espolea el consumo, entonces el algoritmo de ciertas redes sociales permite o incluso puede fomentar el odio. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y su energía dedicada a esta presentación. Cedo el tiempo a la mesa. Adán, muchísimas gracias. Una presentación excelente, como siempre. Tengo muchísimas preguntas y muchos comentarios, ¿no? que surgen al escucharte, pero vamos a darle unos minutos al público para que publiquen sus comentarios, sus preguntas, y en lo que eso sucede, dialogo un poco contigo, ¿no? Al final de tu presentación mencionas a la razón y al principio hablaste del liberalismo, ¿no? Y el liberalismo, bueno, sabemos que es el punto de partida de la cuestión de una perspectiva universal de los derechos, a ciudadanía, a la república, etcétera.
Entonces, por ejemplo, en mis clases, cada vez que yo enseño el origen de los derechos humanos, surge la cuestión, ¿no? O sea, si el liberalismo tiende a unificar, a universalizar, y sobre todo con el surgimiento del Estado-Nación que requiere una población homogénea, ¿cómo, cómo, ah, cómo hacer visible esta necesidad de crear una diferencia de lo que no pertenece al Estado-Nación? Porque de alguna manera esa dialéctica es de la que hablan Adorno y Horkheimer, ¿no? Con la modernidad que va de la mano también con el liberalismo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay una paradoja ahí muy fuerte, ¿no? Son los liberales los que hacen las declaraciones, pero que también son dueños de esclavos. Son los liberales los que proponen las repúblicas, pero también son los que hacen una limpieza étnica al final del siglo XIX en México, en el Porfiriato, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo reconciliar esa situación? Mira, yo creo que un poco lo que pasó, pasó, ¿no? Con mucho dolor o con mucho mmm, desatino, eh, cuando en 70 años o en 100 años o en 150 años critiquen el régimen de derechos humanos y el tiempo que nos tardamos en garantizar las libertades y derechos, van a tener toda la razón del mundo en criticarnos. ¿No? ¿Por qué no lo hicimos más rápido? ¿Por qué no lo hicimos antes? Es más, ¿por qué no triunfamos si es que no triunfamos? Me parece que de alguna manera hay una ceguera de que también nuestra identidad nos da frente a ciertas otredades. En el caso de las nacionalidades y en el caso de, ¿cómo decirlo?, de la identidad judía en el siglo XVIII y XIX en Europa, por ejemplo, me parece que entre el decreto de tolerancia del Imperio Austriaco o Austrohúngaro, no recuerdo exactamente ahorita quién es, y la nación y el otorgarle ciudadanía a los judíos en Francia, por ejemplo, durante la Asamblea Nacional y todas estas cuestiones que suceden posterior a la Revolución Francesa, de hecho, eh, hay quejas de parte de la realeza cuando se dice llegaron al extremo, le dieron la ciudadanía a los judíos durante la Revolución Francesa. No hay una manera per se de reconciliar, hay una manera de explicar, por un lado, y por el otro lado hay una responsabilidad de aprender de los errores, de aprender de los vacíos que se han ido dejando y de las cegueras que han existido, ¿no? Cuando tú dices o cuando tú expresas o hablamos de la construcción del Estado-Nación, el Estado-Nación, ¿por qué sí puede abrevar o beneficiarse de diversidades que le son, que es capaz de dominar, pero marca como enemigo a esas otredades que no se subsumen? Un Estado que reconoce esas diversidades y que trabaja con ellas, incluso cuando pueda haber conflicto, es un Estado como los Estados Unidos en el siglo XX, que abrevó de las olas de migrantes desplazados de lugares como Europa, e incluso en cierta manera de México, para construir nuevas visiones del mundo, para construir formas de abordar los problemas que tenían en esos momentos y para construirse una industria boyante. Lo más seguro es que si los Estados Unidos no hubieran, ¿cómo decirlo?, abrevado de esta diversidad y no se hubieran apropiado de ella, incluso me parece que hay un epígrafe o una visión en la Estatua de la Libertad: dadme a mí las masas de hombres desplazados. En los Estados Unidos no serían hoy lo que son, ¿no? Me parece también que si otros estados hubieran abrevado de la diversidad que tenían en sus propios territorios,
otra historia nos cantaría. Aunque me parece que como un mito, una concepción o un constructo del Estado-Nación sirvió para consolidar fronteras, para limitar espacios territoriales, y por eso también creo que es posible que eso haya dado pie a la creación de estas jerarquizaciones raciales que existieron durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Ok, gracias, Adán. Sí, me parece muy interesante el ejemplo. Sin embargo, tenemos el problema del movimiento de los derechos civiles que se da en los 60, ¿no? Ese alimentarse de la diversidad se da solo en un entorno de blanquitud europea que deja fuera a los mexicanos, a los chinos, a los propios judíos y sobre todo a los afrodescendientes, ¿no? Entonces, a eso es a lo que iba más o menos, y el tema de que la razón ha sido también un concepto racializado, ¿no? En México decimonónico, los que tenían la gente de razón eran los criollos, ¿no? No, para nada los indígenas o afrodescendientes. Pero estoy de Incluso acuerdo. en el derecho internacional, si tú ves el artículo 38.1 de la Corte Internacional de Justicia, es decir, de la entidad que tiene el mayor desarrollo en términos de derecho internacional, y ves las fuentes de derecho, sigue habiendo una sensación de que hay un centro y una periferia, porque dice, en sus fuentes de derecho están los principios generales de derecho de las naciones civilizadas, como si se pudiera tasar o referir a otros como inferiores en términos de civilización. Entiendo lo que me dices, aunque también creo que un poco mi óptica es más del qué sí se puede hacer o cómo podemos ir hacia adelante, aunque entiendo perfectamente bien tu crítica, ¿no? Y concuerdo incluso con ella. Claro, claro. No, el motivo de la pregunta es siempre saber cómo trabajar en términos de transformación del Estado, ¿no? Y bueno, de una manera no anárquica, ¿no? En el sentido coloquial de la palabra. Pero, bueno, te agradezco tu respuesta. Ah, Déjame ver si tenemos algún tipo de pregunta o de comentario antes de continuar. Ok, hay agradecimientos y hay un comentario que dice que las comparaciones con los nazis muchas veces se dirigen contra los nazis, no contra los judíos, ¿no? Ah, pero creo que eso fue muy claro. No entiendo Exacto, sí. Es confuso. No, el punto era que se dirigen en contra de los judíos. Ok. El profesor Eckler de la Universidad de Zurich tiene la mano levantada y también había alguien más. Ok. Tiene el micrófono cerrado. Ahora sí, Ahora sí, sí. fui yo que lo he escrito, lo de la comparación con los nazis. No estoy seguro si en cada discurso esos... Otra vez se apagó el micrófono. Yo no diría que, que comparar a alguien o digamos, un gobierno, una dictadura con los nazis siempre significa que ese mensaje es un mensaje antisemita, porque tomemos, por ejemplo, el gobierno, la dictadura de Saddam Hussein, el dictador iraquí. Él fue comparado por Margaret Thatcher y otros con los nazis, y que su régimen era un régimen nazi, pero este statement no significaba o no era para nada un statement antisemita, sino lo contrario.
Y hay muchos otros también ahora, hoy en día, se comparan en muchos discursos, hay comparaciones con gobiernos del este oriental, Far East, o de países en el este de Europa, por ejemplo, Polonia, etcétera, y de vez en cuando se oye esta comparación de aquellos gobiernos que sean que sean nazis, pero tampoco me parece antisemita. No sé si me explico, pero sí. Y creo que más bien fue una falta de comunicación efectiva de mi presentación hacia usted. A lo que me refiero es que cuando hablamos de una comparación del pueblo judío como nazi o del Estado de Israel como nazi, podría entenderse como antisemitismo y como antisemitismo. ¿He sido un poco más claro? Sí, ahora todo bien, sí, ahora he entendido, muchas gracias. Ok, perfecto, gracias. Ok, nos estamos acercando al final del seminario y hay muchísimas cuestiones que me gustaría platicar contigo, Adán, pero se nos acaba el tiempo. ¿Hay algún comentario final que gustes hacer, por favor? Sí, o sea, la cuestión, o sea, la última parte de la charla me parece relevante porque es algo que me queda a mí por desarrollar. Tengo una hipótesis, esa hipótesis puede pensar que el odio es algo que se utiliza o que existe en las redes sociales cada vez más porque promueve nuestro consumo. Es decir, que la confrontación podría entenderse como una cosa que permite el algoritmo o que el propio algoritmo podría fomentar para construir identidades, por un lado, y por el otro, para promover los consumos. Hay un argumento que dice que el algoritmo se va nutriendo del uso, ¿no? Y de lo que la gente demanda en la red. Pero hay un libro muy interesante que se llama Algoritmos de la desigualdad, y me parece que no lo estoy traduciendo bien, que habla acerca del sesgo que la persona que codifica el algoritmo le pone y que tiene consecuencias muy graves, ¿no? La profesora que escribió el libro dice que si tú haces una búsqueda de belleza en inglés en la red, los buscadores de aquí de Estados Unidos, te va a arrojar una serie de imágenes de mujeres blancas en pose sexy, ¿no? Una cuestión así. Pero si buscas chicas negras, te va a dar un resultado de miles y miles de páginas de cuestiones asociadas con la pornografía y con servicios sexuales. Entonces, eso no necesariamente significa que el público esté demandando eso. Eso está construido, es inherente al algoritmo, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante eso que mencionas porque no deja de ser una expresión de la visión pues de las personas que están en poder, ¿no? Del grupo dominante. En este caso, los que son los recipientes de la tecnología, ¿no? El contenedor de la tecnología, los que la producen, ¿no? De alguna manera. Bien, Adán, pues llegamos al final. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias al público por participar. Los esperamos en la que sigue. En 2 semanas tenemos otra presentación en un seminario más de antisemitismo en Latinoamérica. Gracias. Siempre un gusto y muchas gracias por la invitación y por el trabajo de todos ustedes. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.